Bogotá, de Barranquilla, de todas las partes del país que siempre están con nosotras y con nosotros los miércoles en La Conversa. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Estamos esta tarde especialmente muy contentos y contentas acá en la oficina. Tenemos nuestra primera mentora, nuestro primer webinar con una mujer, cosa que nos alegra muchísimo. Tratamos de todas las semanas intercalar. Estamos con Marta Hernández de Silvestri. Marta, que es abogada. Un abrazo grande para ti que estás en Cali. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Gonzalo, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Me alegra muchísimo ser la primera mujer que empiece estas mentorías femeninas para todos los emprendedores que nos acompañan y a través de tu proyecto, dispuestos con toda la energía para poder empezar esta serie que espero se componga de muchas lecciones acerca de los aspectos más relevantes de la contratación laboral para las empresas que iniciamos nosotros los emprendedores. Muchas gracias. Vamos a contarles que Marta también es emprendedora, es parte de nuestro equipo de mentores y mentoras, va a estar acompañándonos en todos los temas legales. Recuerden, síganos por el Twitter y con el hashtag La Conversa, donde pueden hacer todas sus preguntas que Marta muy generosamente nos va a responder, orientar y un poco, y es un tema bastante interesante el tema legal y por eso quisimos esta tarde hacer nuestra primera conversa. Marta, vámonos de una con preguntas y respuestas y tú nos vas y esperamos las preguntas de todas y de todos. Dale un poco. Uno de los grandes temas de las y los emprendedores es el tema de la contratación. Yo sé que tú eres abogada, también un poco trabajas en el tema de derecho laboral, todo el tema de seguridad social. Cuéntanos un poquito, ¿por qué es importante que las y los emprendedores contraten dentro de los márgenes de la ley? ¿Cómo funciona el tema de los pagos? ¿Cómo funciona? Danos un poco tips. ¿Cómo las y los emprendedores pueden hacer una contratación legal? Y arrancamos con esas ideas también. Marta, muchas gracias. Mira, siempre que nosotros los emprendedores arrancamos con un proyecto nuevo, normalmente nos rodeamos de nuestros amigos, de las personas que tienen la misma idea que podemos tener nosotros de innovar, de empezar nuestro propio proyecto, de empezar nuestra propia empresa. Inevitablemente terminamos nosotros como emprendedores tratando de alcanzar nuestras metas, tratando de crear beneficios económicos y sociales, tal vez porque tenemos como el anhelo de tener lo propio o porque nos hemos visto ya envueltos en una situación en la que el mercado laboral no nos recibe de la forma en que nosotros quisiéramos ser recibidos y deseamos nosotros empezar a crear esas nuevas condiciones que nos favorezcan y que indirectamente van a favorecer a otros. Entonces, ¿por qué es muy importante que nuestros emprendedores tengan siempre en cuenta los aspectos más básicos del derecho laboral a la hora de crear empresa? Quiero compartirles en este momento una pequeña presentación que he diseñado, donde reúno los aspectos más básicos del tema que les voy a exponer. Quisiera que me disculparan si encuentran dificultades técnicas, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Como les venía contando, nuestros emprendimientos siempre tienen un aspecto muy social. De esa forma, nosotros terminamos indirectamente aplicando esa innovación, esa intuición, la autonomía que buscamos y la responsabilidad que queremos tener frente a la sociedad y terminamos nosotros generando empleo. ¿Por qué? Porque los emprendedores siempre vamos a necesitar personas que nos rodeen, que nos ayuden a desarrollar nuestra visión de negocio, nuestra visión de emprendimiento, nuestra visión de innovación. Y para ello tenemos una herramienta muy valiosa que es el derecho laboral. El derecho laboral para el emprendimiento nos ayuda a asumir el riesgo del negocio de manera adecuada, porque siempre que iniciamos un emprendimiento, siempre que iniciamos una empresa, tenemos que circunscribirnos en el marco de la ley. Y una de las leyes que debemos cumplir es la ley laboral. No podemos zafarnos de él. Okay. Desde el principio de nuestro emprendimiento tenemos en cuenta las disposiciones laborales, vamos a lograr una herramienta que nos permita triunfar en situaciones de crisis. Okay. Muchos de nosotros como emprendedores hemos pasado de ser trabajadores de unas personas para volvernos nuestros propios jefes y además empleadores de otros. Sí. Precisamente por eso es tan importante que conozcamos cuáles son las disposiciones legales a las que nos sujetamos. Okay. En el desarrollo de nuestro emprendimiento siempre vamos a encontrar la necesidad de vincular personas
que enriquezcan nuestra empresa, que agreguen valor a los planes iniciales que tenemos con sus conocimientos y capacidades. Y por sobre todas las cosas, una de las responsabilidades que asumimos cuando iniciamos nuestro nuevo proyecto es mejorar las condiciones del mercado laboral. Para ello, nos comprometemos como ciudadanos a mejorar las condiciones cumpliendo con los mínimos sociales y legales. Estas son entonces, digamos que las motivaciones que nos llevan a esta charla para que los emprendedores sepan por qué necesitamos tener siempre pendientes las implicaciones legales y económicas del contrato de trabajo. Tú hablas un poco también, me encanta lo que estás mencionando, el tema de la legalidad, estar al margen de la ley. ¿Por qué de alguna manera si estoy emprendiendo, estamos emprendiendo, deberíamos, no es mejor hacerlo a los amigos, a los compadres, mira, yo te pago cuando pueda, o definitivamente tiene que ser un tema de arrancar de buenas a primeras, del primer día con la cosa bien hecha de alguna manera? ¿Qué nos das tú de opinión? Mira, el hecho de que empecemos de una forma coloquial, amigable, amistosa, dejando las formalidades de lado, no quiere decir que estemos empezando nuestro emprendimiento de la manera equivocada. Lo que ocurre es que, a mi juicio, entre más claras estén las condiciones con las que empezamos nuestro negocio, con nuestros socios y nuestros trabajadores, menos problemas vamos a tener. Tal vez en alguna conversación que teníamos antes, Gonzalo, de lo que yo llamo el derecho preventivo. Si nosotros tenemos una manera de entendernos desde el primer momento, es poco probable que tengamos conflictos a futuro. Que si los llegamos a tener, las bases que hemos sentado al principio de nuestra relación de amistad, de nuestra relación comercial y de nuestra relación laboral sean tan fuertes que nos permitan dirimir cualquier conflicto sin necesidad de llegar a una pelea, que es muy frecuente, que además ese tipo de circunstancias normalmente acaban con los emprendimientos, sobre todo los que son muy jóvenes, o que tengamos que acudir a instancias de terceros para que nos ayuden. El camino principal siempre es el diálogo. Si logramos sentar las bases muy fuertes para una buena relación comercial y laboral desde el principio, vamos a tener muy pocos o ningún inconveniente mientras vamos desarrollando nuestro emprendimiento. Okay. Para recordarle a nuestros amigos y amigas que han llegado un poco más tarde, bienvenidas, bienvenidos. Estamos con Marta Hernández, una abogada que está ubicada en la ciudad de Cali, también para que vean que no todo lo hacemos en Bogotá, y lo cual nos honra mucho. Gracias, Marta. Esperamos sus preguntas con el hashtag La Conversa. Sigan nuestro tweet, ya están llegando algunos comentarios acá también, los vamos a hacer. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen, y tú como mentora de tu proyecto y mentora de la red de emprendedores Bavaria también lo sabes, nos preguntan mucho, hey, ¿cuándo es el tiempo de constituirnos como empresa? ¿Cuándo es el momento de dar el paso? Y te complemento la pregunta con ¿hacemos una fundación? ¿Hacemos una sociedad anónima? ¿Hacemos una SAS? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué nos recomiendas tú, Marta, por favor? Mira, la ley comercial nos permite operar bajo la forma de persona jurídica, caso en el cual tendríamos que, como emprendedores, constituirnos en una sociedad. El tipo societario a escoger lo analizaremos en breve, pero también nos permite iniciar nuestra empresa, nuestro nuevo negocio, como sociedad de hecho, que es aquella que se realiza, como charlábamos al principio, de manera informal, entre amigos, con personas que pensamos que nos pueden ayudar a impulsar nuestra idea, con las que nos vamos a entender a lo largo de nuestro negocio, pero no llevamos a cabo las formalidades que la ley nos exige para darle nacimiento a una nueva persona jurídica. ¿Qué ocurre y cuáles son las diferencias entre una sociedad de hecho, es decir, la informal, en donde un grupo de personas se une para crear una empresa o un negocio, y la formal, que es aquella que cumple con los requisitos legales? Las dos pueden funcionar válidamente, pero desde el punto de vista del derecho colombiano, la sociedad formal crea una persona jurídica que es diferente de sus socios, mientras que en la sociedad de hecho, los socios actúan como personas naturales, todos frente a los terceros con los cuales realizan negocios. La diferencia más favorable en este caso, ¿qué es? La persona jurídica cuenta con un patrimonio propio a través de la cual realiza sus negocios. Las personas naturales que no se han constituido en una sociedad formal responden frente a terceros con su propio patrimonio y además de manera ilimitada. Si yo me constituyo
hacer. Entonces separo mi patrimonio personal del patrimonio de mi emprendimiento, mantengo los dos negocios separados y afecto especialmente este patrimonio al negocio. En caso de que tengamos algún traspiés, que no estamos exentos de eso, ya sabemos cómo y cuándo vamos a responder con este patrimonio que tengo acá. Puedo separar mis otros negocios, porque normalmente los emprendedores no tenemos uno, sino muchos, de este particular, y por sobre todo creo normas de entendimiento con mis compañeros emprendedores, porque la ley me exige que cuando yo constituyo una sociedad formal tengo que desde el principio planear cuál es la forma en la que vamos a tomar las decisiones, cada cuánto tiempo nos vamos a reunir, qué tipo de libros contables debo llevar. Tengo una serie de normas que me ayudan a llevar mi negocio, mientras que en la sociedad de hecho, en la sociedad informal, no he llegado a esos momentos de entendimiento. ¿Qué les recomiendo yo a mis amigos emprendedores? Por favor. Siempre acomodarnos a las formalidades que nos ofrece la ley, porque desde el principio nos ayuda a aclarar los términos en los cuales se va a desarrollar nuestro negocio. Creamos una persona jurídica que esté afecta especialmente al desarrollo de nuestro emprendimiento. Tenemos una serie de reglas de juego que nos van a ayudar a entenderlos desde el principio. Ahora, con la creación de una persona jurídica también surgen obligaciones, pero esas obligaciones no van a dejar de existir si seguimos funcionando de manera informal como sociedad de hecho. En cuanto al tipo de persona jurídica que surgir a la vida, eso sí depende de la voluntad de quienes se reúnan para crear esta nueva persona jurídica. Okay. Hay dos tipos de persona jurídica, Gonzalo, como me preguntabas ahora, ¿qué será mejor? ¿Una fundación? ¿Una sociedad? Y dentro de las sociedades, ¿qué tipo de sociedad puedo llegar a ser? Perdóname un segundo. Solo un tema de audio. Acá estamos al aire libre en Bogotá. Para nuestros amigos y amigos estamos en la conversa. Excúsenos si hemos tenido problemas de audio. Estamos al aire libre y tomamos una decisión de ocupar nuestro jardín bonito. Perdóname que te haya interrumpido, Marta. Creo que ya estamos en vivo de nuevo con el sonido. Rafael, aprovecho para saludar a la gente en Twitter. Rafael Caraballo, gracias. Joaco también, gracias, nos decía eso. Perdóname, Marta, pero el costo de estar en vivo, y me encanta esto que siempre nos pasa, que pasan cosas entretenidas. Tú te estás tomando un café en Cali y nosotros estamos acá en Bogotá con una tarde rica, así que dale, sigue, por favor. Perdóname, gracias. No, les comparto mi café mientras ustedes están allá saludando a nuestros emprendedores. Listo, gracias. Volvemos a... Mira, dependiendo del ánimo que tengan los creadores de la persona jurídica, se enfocará la creación de la misma. Hay dos tipos de personas jurídicas en Colombia: las personas jurídicas con ánimo de lucro y las personas jurídicas sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de personas jurídicas que podemos crear? El ánimo de lucro tiene que ver con la repartición de utilidades entre los socios o creadores de las personas jurídicas. Normalmente, cuando nosotros iniciamos un negocio, nos interesa lucrarnos de él. Eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. Qué rico que todos los emprendimientos pudieran ser prósperos y pudiéramos nosotros crecer económicamente, socialmente, aportarle a nuestra comunidad. Si tenemos ganas de lucrarnos de nuestro negocio, de ganar platica y quedarnos con ella al final del ejercicio contable, necesitamos constituirnos como sociedad comercial. Okay. Si lo que nosotros deseamos es afectar un grupo de bienes para el beneficio social, sin lucrarnos nosotros personalmente, sin repartir las utilidades que deriven de ese negocio, podemos inclinarnos por una persona jurídica sin ánimo de lucro, que podrá ser una fundación, una corporación y demás. Okay. Dependiendo de lo que queramos hacer nosotros con las utilidades del negocio, entonces nos decantamos por una sociedad comercial o por una persona jurídica sin ánimo de lucro. Perfecto. Gracias, Marta. Se dan cuenta nuestras amigas y amigos emprendedores de Colombia que tenemos una abogada de verdad. Yo le decía fuera de audio, le decía que la película El abogado del diablo es que la que más me gusta, que representa un poco el sentir de los abogados, y con todo el aprecio y cariño que le tenemos a Marta. Vamos a ir mezclando preguntas de la gente en Twitter, por favor. ¿Te parece? Vamos. Entonces dice Technic Fever. Siempre preguntamos de qué parte de Colombia o de América Latina nos escriben. Si quieren las y los que nos van a escribir, de nuevo díganos dónde están para saludarlos con cariño también. Dice, ¿cuál es el mejor modelo de contrato laboral que se debe manejar cuando comenzamos un negocio? Marta, por favor. Tech Fever, un abrazo para ustedes. Me encanta esa pregunta porque tiene todo que ver con mi especialidad.
nuevamente quiero compartirles mi presentación. El enfoque que yo le he querido dar a esta presentación tiene mucho que ver con el derecho laboral, pero como Gonzalo me comentaba fuera del aire, hay muchas preguntas desde lo legal que pueden tener nuestros emprendedores. Quisiera poder contestarles sobre todos los temas, pero en esta oportunidad tengo mucha información para brindarles acerca del contrato de trabajo. Entonces, para contestarle a nuestros amigos de TechFever, el contrato de trabajo siempre se lleva a cabo entre una persona natural, que es el trabajador, quien presta sus servicios a una persona que puede ser natural o jurídica, como charlábamos hace un segundo, que es el empleador, y tiene dos características principales. La más importante es la dependencia del trabajador hacia las órdenes del empleador y el salario que remunera la actividad personal del trabajador. ¿Cuál es la diferencia, para empezar a contestar la pregunta de nuestros amigos de TechFever, entre un contrato de trabajo y cualquier otro tipo de contratación? Porque nosotros escuchamos en la calle, yo no hago contratos de trabajo, yo prefiero hacer vinculaciones por prestación de servicios y yo me ahorro todo lo que tengo que pagarle a mi trabajador. Resulta que no. Podemos darle cualquier nombre a la vinculación que nosotros querramos tener con nuestros colaboradores, pero si se presenta una circunstancia llamada subordinación jurídica, que es la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador condiciones de modo, tiempo, cantidad y lugar de trabajo, habrá contrato de trabajo. Si yo como empleador, como patrono, le exijo a mi colaborador que cumpla un horario de trabajo, es decir, que esté a mi disposición desde cierta hora en la mañana hasta cierta hora en la noche, si le digo su trabajo debe realizarse en estos términos, en este lugar, sus resultados deben ser estos, cuando no hay autonomía jurídica, sino que hay subordinación, estaremos en presencia de un contrato de trabajo. La ley laboral nos ofrece muchos tipos de contrato. Según su forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y según su duración puede ser indefinido, a término fijo, o por duración de la obra o labor contratada. Marta, ahí te pregunto lo verbal, es que a veces nosotros, me han escrito varios amigos emprendedores, oye mira, yo te pago y negociamos, ¿de verdad tiene poder? O los abogados justifican la ley por escrito y bla bla bla. Métete un segundo en eso, perdóname que te interrumpa porque esto me encanta que esté en vivo, 4:18 tú en Cali, nosotros en Bogotá, y dale un poquito más a lo verbal y por favor sigue, perdóname, pero es que no puedo dejar pasar las preguntas chéveres que tú nos haces. No te preocupes, interrúmpeme porque es más importante preguntar e interrumpir que no interrumpir y no saber. ¿En lo verbal tiene el mismo peso? Dime. Lo verbal. Tú y yo acordamos un negocio o necesitamos el documento escrito, porque te prometo que a veces se nos pasa como emprendedores, y te ha pasado, que uno ya, hagamos esto y empezamos a trabajar y después de 2 meses termina firmando. Y peor, cuando rompemos la relación, ups, tú no trabajaste para mí, ¿te fijas? ¿Qué pasa ahí? Nos volvemos es un apagadero de incendios. Mira, el contrato laboral verbal es aceptado por la ley. La misma norma en el Código Sustantivo de Trabajo nos dice cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta para que el contrato de trabajo verbal sea válido. En este caso, cuando hacemos un acuerdo verbal de palabra, oye amigo, como me dices tú, ven a trabajar conmigo, yo quiero que tú me colabores, necesitamos ponernos de acuerdo en 4 cosas como mínimo. Primero, la índole del trabajo a realizar, es decir, ¿qué vas a hacer tú en mi empresa? El lugar de prestación del servicio, ¿dónde vas a trabajar tú? La cuantía de remuneración, ¿cuál es el salario que yo te voy a pagar? Y la forma y el periodo de pago. ¿Por qué es importante la forma y el periodo de pago? Porque la ley nos permite pagarle a nuestro trabajador de diferentes formas. Se puede pagar diario, en cuyo caso se llama jornal, o se puede pagar sueldo, en cuyo caso podrá ser quincenal o mensual. Esos 4 elementos son los esenciales del contrato de trabajo de forma verbal. Pero, siempre decimos los abogados, lo que no está escrito no es de este mundo. Si nosotros no hemos dejado un documento, si nos comemos la formalidad, no quiere decir que el contrato de trabajo no exista. El problema que vamos a tener posteriormente va a ser de prueba. ¿Cómo puedo demostrar yo
que acordé con mi trabajador, yo como emprendedor, ¿cómo puedo demostrar yo que acordé estas condiciones con mi trabajador? Entonces, la primera respuesta, vamos a dividir la respuesta en varias partes. La primera parte de la respuesta a nuestros amigos, ¿cuál es la mejor forma de contrato de trabajo? Primero, les recomiendo mucho que conste por escrito para ahorrarnos los problemas de prueba. En los contratos de trabajo que constan por escrito, la ley nos exige que cumplan estos requisitos. Debe contener el lugar y fecha de celebración del contrato, la identificación de las partes. ¿Me hablas? No, perfecto, vamos bien. Vale, la identificación de las partes. Por favor, pongan el nombre completo y la cédula de ciudadanía, muchachos. La naturaleza del trabajo a realizar, es decir, la descripción de la labor, y al igual que en el contrato verbal, la cuantía de la remuneración y la forma y periodo de pago. Listo. Esas son las formalidades que la ley nos pide como mínimo para los contratos de trabajo escritos. Aquí te interrumpo con una pregunta, Marta, porque creo que va al lugar. Andrés Gallego, un abrazo para Andrés, dice, el derecho laboral actual permite el trabajo flexible. Me encantaría que te metieras un poco en eso. Trabajar de la casa o distancia. Pero dice una pregunta interesante. Dice, ¿esto lo podríamos hacer por logros más que por horas? ¿Hay alguna definición importante? O sea, ¿tú vas a estar ciertas horas trabajando o yo voy a trabajar por logros, dado que los emprendimientos, tú sabes, con esta lógica del contrato que nos acabas de decir? ¿Es por logros o por horas, Marta? Mira, la ley laboral colombiana nos permite pactar nuestra remuneración de forma libre, siempre respetando los mínimos legales. Creo que todos hemos escuchado que a final de cada año el gobierno nacional expide por decreto, normalmente se hace así, la cuantía de la remuneración mínima que cualquier persona tiene derecho en Colombia, que es el salario mínimo mensual vigente. Eso es lo mínimo que nosotros podemos reconocerle a nuestros trabajadores como pago por su labor. Pero también podemos pactar una remuneración por logros. Siempre y cuando no se afecte el valor del salario mínimo, yo puedo pactar con mi trabajador cualquier forma de remuneración, ya sea comisiones, bonos por rendimiento, bonos por resultados. Incluso puedo decirle, te voy a pagar por número de obras realizadas, por número de labor realizada. Esto se utiliza mucho cuando tenemos una fábrica, por ejemplo, y necesitamos que uno de nuestros operarios lleve a cabo cierto número de unidades. Entonces, cada unidad que usted fabrique le va a valer, por decir cualquier cosa, 100 pesos. Entonces, si tú fabricas una camiseta, te doy 100 pesos. Siempre y cuando yo respete el salario mínimo mensual vigente, tengo una amplia libertad de estipulación y la norma nos permite, sí señor, pactar esa remuneración por logros o resultados. Ok. Otra pregunta que nos hacen importante, y perdóname si te interrumpo, pero también cuando tú que consideres avanzar un poco más, 4:24 de la tarde, Marta está en Cali, sí. Lo he dicho varias veces, nuestra abogada que pertenece al equipo de mentores y mentoras de tu proyecto, entonces, y la Red Bavaria, tú puedes preguntarle directamente a Marta también los temas legales. Nuevamente Andrés repite pregunta y me encanta cuando tenemos preguntas porque quiere decir que hay más dudas. ¿Cuál es la línea o criterio que divide las actividades laborales de actividades de práctica y aprendizaje? Perfecto. Mira, la ley laboral colombiana nos especifica, además de manera muy estricta, cuándo hay práctica y cuándo hay aprendizaje. La ley 789 consagra la figura del contrato de aprendizaje. Existen unas condiciones muy estrictas para que una persona pueda ser considerada aprendiz. Esa persona tiene que estar vinculada con el SENA o con una institución educativa como estudiante, y dentro de su pensum académico tiene que haber la exigencia de una práctica profesional. Cuando no se cumplen esas condiciones, estamos frente a un contrato de trabajo común y corriente. Me encanta que hagan esas preguntas porque estoy tomando nota para temas que podemos desarrollar en otras sesiones, pero para contestar muy específicamente a lo que me estás preguntando, Andrés, el contrato de aprendizaje solamente se puede llevar a cabo bajo esas condiciones que menciona la ley 789. No es un contrato de trabajo, es una forma especial dentro del derecho laboral, en donde una persona a quien, para lograr su título profesional o técnico o tecnólogo,
se le exige que lleve a cabo unas prácticas profesionales. Esas vinculaciones de contrato de aprendizaje siempre se hacen a través del SENA para para las personas que aspiran a un título profesional universitario. Hay otras condiciones diferentes, pero digamos que la generalidad de los aprendices vienen siempre del SENA y es a través de ellos que se hace la contratación. Ahí existirá contrato de aprendizaje. Cuando yo contrato a una persona que pueda reunir las calidades de estudiante, pero lo hago por fuera de las condiciones que nos trae la ley 789, no habrá contrato de aprendizaje, sino contrato de trabajo como tal. Ok. Pregunta, vámonos un poquito del mismo tema de ser empresa. Dos preguntas al mismo tiempo que nos surgen y las teníamos previstas. ¿Quién es el que manda en el emprendimiento? ¿El que trajo la idea? ¿El que tiene las habilidades? ¿O definitivamente en la casa que nos estamos, en el garaje que nos estamos reuniendo, como es mi casa, yo soy el gerente? ¿Cómo definimos quién es el gerente desde lo legal? Como es mi balón, entonces el juego es mío. Me sonó eso un poco. Sí, el balón es mío, los dulces son míos, son todos mis juguetes y hacen lo que yo digo. Pero claro desde lo legal, ¿cómo se estructura esto, Marta, por favor? Una estructura mínima también es la segunda pregunta que te hago ahí, dentro de una organización, de un emprendimiento. Mira, cuando nos reunimos varias personas que tenemos compatibilidades o que tenemos idea de iniciar un negocio juntos, normalmente o queremos que haya una cabeza visible, caso en el cual lo haremos saber que es la misma vigencia a lo largo pues, de lo que dure nuestro negocio. Mi recomendación en este caso es: reúnanse, siéntense a charlar y decidan qué forma van a querer adoptar para su emprendimiento. Cualquiera de las dos es válida. Si queremos tener un jefe, porque esa persona a quien queremos designar la labor de jefe tiene liderazgo, tiene capacidades organizativas, es ejecutor, es ejecutivo y además nos ha llevado por un buen camino, pues otorguémosle a esa persona el poder de decisión último. Si no es nuestra intención que alguien sea la cabeza visible del negocio, podemos constituirnos en una especie de junta de socios. Por eso al principio de nuestra charla les recomendaba siempre formalicemos. Cuando nos sentamos entre todos tenemos la misma capacidad, el mismo estatus jerárquico, la misma condición dentro de la organización, tenemos que llegar a acuerdos y tenemos que llegar a consensos. La unanimidad a veces es muy difícil, pero cuando somos varios, lo mejor es hacer nuestros aportes y a través de votación, incluso levanten la mano los que están de acuerdo, contamos cabezas, contamos votos y así llevamos a las decisiones finales. Okay. Siempre el diálogo es la mejor solución. Me encanta. Una persona, Dubán, nos escribe de Bogotá: cuando se hacen desarrollos intelectuales en la empresa, ¿la propiedad de estos queda protegida solo con el contrato de trabajo? Quisiera que elaboraras un poco más la pregunta porque no te entiendo bien. La mayoría de desarrollos intelectuales que hacen los trabajadores pertenece a la empresa, pero no sé si sea eso lo que desees preguntar. Si esta persona desarrolla un producto, un prototipo dentro de la organización de la empresa, eso queda protegido por el contrato de trabajo, en el sentido de que, interpretando un poco la pregunta de Dubán, si nos estás escuchando de nuevo, Dubán, nos repreguntas por favor, lo que yo produzca, lo que yo genere como desarrollador, diseñador, emprendedor dentro de la organización va a quedar para la empresa, ¿no es cierto? Que es un patrimonio de la empresa. Sí. Porque yo estoy bajo un tema de contrato, ¿es así? Sí, es tal cual así. Cuando yo desarrollo cualquier tipo de actividad intelectual o creativa, siempre bajo la subordinación de un contrato de trabajo, yo estoy recibiendo una remuneración por esas producciones intelectuales y creativas. Okay. Todo lo que yo produzca pertenecerá a mi empleador. Si esa es la pregunta que nos estás queriendo hacer, sí. Okay. El contrato de trabajo implica que lo que yo produzca siempre pertenece al empleador. Listo. Nos preguntan rápidamente: ¿América de Cali o Deportivo Cali? Ninguno de los dos. Listo. Sigamos. Yo soy Bogotá. Me encanta. Viste, 4:30 de la tarde. Estamos con Marta, nuestra abogada, Marta Hernández de Silvestre, nuestra abogada bogotana en Cali. Ella es abogada,
que trabaja todo el tema de derecho laboral, seguridad social. Me encanta cuando salen estas preguntas también, porque se dan cuenta que estamos completamente en vivo. Sigan el hashtag La Conversa, ahí está el Twitter de Marta, @mbhhernández, es el Twitter de Marta. También vamos a decir más adelante su empresa, donde trabaja, donde labora, y si están en Cali, emprendedoras y emprendedores y la quieren contactar, es parte de nuestro equipo de mentoras y mentores. Tenemos otra pregunta, nuestra primera niña, Ángela Catano. Un abrazo para usted, Ángela. Si nos quiere volver a escribir, nos dice dónde está, en qué parte de Colombia o América Latina. Una pregunta súper interesante, y si quieren nos profundizamos un poquito más en esto. Dice: ¿las entidades sin ánimo de lucro pueden tener utilidades al fin del año? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que la ley no permite que los fundadores, los creadores de las organizaciones sin ánimo de lucro, tomen esas utilidades y las repartan entre sí. La norma nos obliga a reinvertir esas utilidades en el mismo patrimonio que está afecto a esa fundación y no repartirlas. Ojo que esto no quiere decir que la fundación o la entidad sin ánimo de lucro no sea un negocio. Nosotros siempre queremos que nuestros emprendimientos sean autosostenibles, ¿cierto? La fundación puede ser rentable, puede ser un excelente negocio, pero lo que no puedo es, a final del ejercicio contable, tomar esas utilidades y repartirlas entre los creadores de esa fundación. Deben ser reinvertidas en el propósito que hemos designado para ese patrimonio que constituye la organización sin ánimo de lucro. Perfecto. Me encanta. Andrés nuevamente nos saluda. Un abrazo, Andrés Gallego. Dinos dónde estás de Colombia también para saludarte. Dice la siguiente pregunta: si el talento humano de mi proyecto solo trabaja 3 horas al día, ¿hay relación laboral? Y si es así, ¿el salario sería el mismo? Gracias, Andrés, por tu pregunta. Me encanta que Andrés esté, además está muy pilo. Andrés, mira, no importa el número de horas que tenga la jornada, si hay subordinación jurídica, si el patrono o empleador puede exigirle a los trabajadores las condiciones de modo, tiempo y lugar. Es decir, puedo decirle cómo se debe llevar a cabo la labor, habrá contrato de trabajo. Cuando existe autonomía absoluta de las personas que prestan los servicios, ya no hay contrato de trabajo. Ya estamos en otro campo de la norma que se llama un contrato civil de prestación de servicios, pero fíjate la diferencia entre los dos. El contratista, es decir, el prestador de servicios que no tiene contrato de trabajo, es completamente autónomo en su actuar. Okay. Yo puedo encargarle a una persona que realice una labor por fuera de un contrato de trabajo. Te pongo mi caso personal. Como abogado me dicen: por favor, encárguese de redactar este tipo de documento, este tipo de contrato, hágame esta minuta. Yo tengo completa autonomía frente a los intereses de mi cliente. Yo, con mi capacidad personal y profesional, llevo a cabo el documento, la gestión que me están pidiendo, pero yo tengo autonomía jurídica. Si yo tuviera que diseñar bajo unas condiciones estrictas de modo, tiempo y lugar cierto tipo de trabajo para algún cliente, podríamos estar en presencia de un contrato de trabajo. Entonces, digamos que la jornada es un indicador, es un indicio de que hay algún tipo de subordinación jurídica, pero no es lo único que nos indica que existe un contrato de trabajo. Entonces, sí, la jornada, la duración de la misma es independiente de la existencia de subordinación o no. Ahora, creo que tu pregunta también va enfocada al tipo de remuneración. Presumo que sí. La jornada... Dime. Sí, presumo que Andrés nos quiere preguntar un poquito de eso. ¿Cómo se liquida? Andrés, perdóname si estoy divagando, pero tú nos das más pistas. ¿Tú te refieres al salario social mismo en el sentido de que se le debe liquidar las 3 horas por un salario determinado, tú le pagas menos? Por favor, lo que tú consideres, Marta, si te consideras, Andrés, redefine un poco el tema de lo que estás preguntando. Dale, son 0,140 caracteres, entonces eso es lo que creemos. Dale, Marta, por favor. Y alcancé a sentir ahí en la colita del tweet que tenía que ver con eso. La ley nos habla de una jornada ordinaria. Cuando las partes no la pactan, tenemos que tomar la jornada máxima legal, que son 8 horas. El salario, 8 horas, 6 días a la semana, es decir, laboramos de lunes a sábado 8 horas por día. La ley nos dice que el salario mínimo legal mensual vigente remunera esas 8 horas diarias de lunes a sábado. Okay. Si no tenemos un pacto expreso acerca de la remuneración, tenemos que pagar el salario mínimo legal vigente proporcional a esas 3 horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Como te explicaba hace un segundo, el salario mínimo mensual
vigente remunera la jornada máxima legal a falta de pacto entre las partes. Si yo acuerdo con mis trabajadores un salario que remunere sin vulnerar el salario mínimo legal mensual vigente, esas 3 horas de trabajo no habrá ningún problema y no significa que deje de existir el contrato de trabajo. Perfecto. Te saluda Mafe Caicedo, te dice Marta, bogotana, ¿disfruta los helados Ventolini y el restaurante Platillos Voladores? Me encanta, me encanta. Además, les cuento que tengo la fortuna de estar a 2 cuadras de Ventolini. Ya amo Platillos Voladores. Pero bueno, y estas cuñas son remuneradas. Nada, un abrazo para la gente de Ventolini, las que y los que han estado alguna vez en Cali. No sé si son los mejores helados del país, pero ese restaurante también es muy rico. Me encanta que interactuemos aquí también. 4:36 de la tarde. Marta, nuestra abogada, está en Cali. Ella también es parte del equipo de las y los mentores de tu proyecto y de la red de emprendedores Bavaria. La pueden, cuando tengan dudas legales, Marta nos va a estar ayudando en este tema también. Es una de nuestros equipos de mentores también y nos encanta este tipo de interacción. Cristian Vitar, me disculpa si es Cristian, con la CH a mí me confunde. Yo creo que es Cristian Vitar, me disculpas. Nos dice, quisiéramos saber sobre nuevas formas de contratación como Creative Commons o contratos de co-creación. Mira, este tipo de contratos no está regulado en la ley colombiana, son los que la ley misma llama contratos atípicos. Son permitidos por la ley civil y normalmente solamente se rigen por la voluntad de las partes, por lo que las personas que han decidido contratar han querido acordar desde un principio. Ahora, vuelvo siempre y reitero, mientras no exista subordinación jurídica no estamos en presencia de un contrato de trabajo. Fíjense que cuando hay subordinación jurídica hay un empleador o patrono y hay un trabajador que está subordinado a las condiciones de modo, tiempo y lugar. Estos contratos de co-creación normalmente no implican una subordinación jurídica de uno a otro, sino una colaboración, una unión de esfuerzos para lograr un resultado previamente acordado por las partes. Como son contratos atípicos, no existe una regulación legal que diga los contratos de co-creación o cualquier otro contrato, que además en el giro ordinario de nuestros negocios tenemos tantas figuras que se pueden ir creando que la ley ha decidido que las mismas partes sean quienes regulen su actividad. Por eso nuevamente la recomendación, muchachos, dialoguen, siéntense, escriban las condiciones sobre las cuales van a realizar su emprendimiento. Okay. Entre más seguros estemos de cómo nos estamos entendiendo desde el principio, menos problemas vamos a tener. Y si los tenemos, tendremos una forma de solucionar. Perfecto. Entonces, los contratos atípicos no tienen regulación legal. Los contratos que sí tienen regulación legal se llaman contratos típicos. Y este que tú estás mencionando específicamente es uno de los atípicos, en donde la misma ley civil y comercial nos permite, como partes del trato, hacer nuestras propias condiciones. Perfecto. Tecnifiber, que es una empresa que está en Bogotá, un abrazo para ustedes, muchas gracias, y nos dice, comillas, gracias por este apoyo que nos hacen a los emprendedores, cierre de comillas. La pregunta que nos hacen nuevamente, y muchísimas gracias por preguntarnos, ¿las comisiones son liquidables, Marta? Sí, las comisiones siempre son salario y siempre hacen base para el ingreso, base de cotización, para seguridad social, para fiscales, y siempre hacen base para el ingreso o base de liquidación para prestaciones sociales y acreencias laborales. Las comisiones sí son salario por disposición de la ley. Perfecto. Luis Enrique, un abrazo para usted donde esté. Su hashtag, su avatar es una estrella verde. Dice, si no tengo los recursos para ofrecer un salario, ¿qué tan recomendable sería atar el ingreso a los resultados del proyecto? ¿Tú lo recomiendas? Es frecuente que como emprendedores siempre pensemos, yo remunero a las personas que me colaboren dependiendo de los resultados que obtengamos. Sobre todo cuando estamos iniciando, que estamos escasos de liquidez o que hemos invertido todo lo que tenemos en lo que necesitamos para arrancar nuestro proyecto, decimos, ojalá encontrara yo personas que quisieran con el mismo ánimo que tengo yo meterle la ficha a este emprendimiento. Mientras respetemos los mínimos legales, como les venía contando anteriormente, que es un salario mínimo legal mensual que remunere una jornada máxima legal de 8 horas de lunes a sábado y las prestaciones sociales que se deriven del contrato del trabajo, yo puedo atar
obviamente, la remuneración a los resultados que den mis colaboradores. Pero bajo ninguna circunstancia, porque la ley no lo permite, puedo desconocer yo el salario mínimo y las prestaciones que del contrato de trabajo se derivan. ¿Eso en números cuánto es, Marta? ¿Cuánto es el salario mínimo y las prestaciones? ¿Cuánto debería ser un sueldo mínimo de ahí para arriba? De ahí para arriba podemos pactar lo que queramos, pero lo que nos dice la norma es el salario mínimo mensual para este año, que es 2015, es de 644.350 pesos mensuales. Eso es lo mínimo a lo que tiene derecho un trabajador que trabaje una jornada máxima legal de 8 horas de lunes a sábado. Les repito, muchachos y muchachas emprendedores, 644.350 pesos mensuales para una persona que trabaje la jornada máxima legal. De esas cifras se derivan todas las demás prestaciones y acreencias laborales. Obviamente, como les digo, esto es para una persona que trabaja una jornada máxima legal. Si la persona labora horas extras, con base en eso se liquidarán las horas extras. Si la persona tiene trabajo nocturno, se liquidará el trabajo nocturno. Pero no me quisiera extender en ese tema de la liquidación de acreencias laborales propiamente dicha, porque pues es un tema que ya envuelve procedimientos matemáticos y demás, pero sí quiero que tengan presente que es lo mínimo que tenemos que remunerar a nuestros trabajadores. Todo lo que exceda ese salario mínimo, esos 644.350, podrá estar atado a resultados, a comisiones por ventas, a la forma que yo le quiera dar. Pero si yo tengo una persona que trabaja para mí 8 horas diarias, de lunes a sábado, debo remunerarle el salario mínimo. Ok. Si en algún minuto se nos cae el pendón detrás, no se preocupen, estamos completamente en vivo. 4:42 y un poquito de viento. Acá Andrés está preocupado por eso, pero ya la estamos solucionando. Marta, si alguien te quisiera escribir algún correo, preguntarte alguno más, ¿puedes dar tu Twitter, el nombre de tu empresa? No hemos hablado de tu empresa, por favor, un par de segundos también. Cuéntanos de tu empresa, de tu emprendimiento más personal y profesional, por favor, también. Muchas gracias, Gonzalo. Yo obviamente soy emprendedora como todos ustedes, tengo mi corazón puesto en tu proyecto, pero mi actividad profesional la realizo a través de mi empresa que se llama SIH Consultores. Tenemos como base la ciudad de Cali. Por favor, comuníquense conmigo. Creo que en el hashtag La Conversa estaba mencionado mi Twitter personal, que es @mbhernande sin Z, porque no me cupo la Z, pero ahí me pueden contactar. Y al final de esta charla voy a compartirles una presentación que he diseñado con los conceptos básicos que mencionamos en esta charla y otros más que probablemente no alcancemos, pero por fortuna tenemos más oportunidades. Allí les voy a relacionar mi correo electrónico para que me escriban. Emprendedores, estamos pendientes para ayudarles a lo que necesiten. Muchas gracias. Recordamos que Marta es nuestra líder del tema de mentorías legales. Actualmente ella está conectada también a la red con nosotros y responde a sus inquietudes legales también. Vamos con más preguntas también. Me encantan las preguntas y gracias a todas y a todos en Colombia, en América Latina, que nos siguen escribiendo y preguntándole a Marta, que es nuestra invitada al día de hoy. Dice, Mafe te pregunta, Marta, como empresa emprendedora, ¿qué tipo de obligación debemos tener con un practicante o pasante? Bueno, primero que todo, recordemos, si es practicante o pasante del SENA, la primera obligación que tenemos que tener es contratarlo a través del programa de contratación del SENA. Si es un estudiante que no sea SENA, entonces no vamos a estar frente a la figura de un contrato de aprendizaje, vamos a estar frente a un contrato de trabajo común y corriente. Los aprendices SENA tienen derecho a, aunque no es un contrato de trabajo, sino una forma especial dentro del derecho laboral, los aprendices SENA están cobijados por las mismas protecciones, digámoslo así, que tienen derecho los demás trabajadores. Okay. Los aprendices SENA, entonces, y los pasantes, que llamamos así, tendrán, permítanme compartirles acá en la presentación, tendrán acceso a través de su contrato de trabajo. Dentro de esta forma especial de derecho laboral tendrán acceso al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensiones, riesgos profesionales, que ahora se llama riesgos laborales. Como no es un contrato de trabajo, pero es una forma especial dentro del derecho laboral, los aprendices, los pasantes, tienen que cumplir, obviamente, con las obligaciones generales
de la empresa, como es prestar sus servicios dentro de un horario específico, acudir a las instalaciones de la empresa, porque pues finalmente ellos están en desarrollo de un programa lectivo que les exige cierto tipo de resultados dentro de su práctica, pero en general, aunque no es un contrato de trabajo, sino una forma especial del derecho de trabajo, como ellos están prestando una actividad personal, tienen derecho a una cobertura muy similar a la que tiene cualquier otro trabajador en Colombia. Ok. Súper interesante. Una pregunta, me llama mucho la atención la visión de este emprendedor, Keller Cruz, Keller Andrew. Keller dice, cuando se realizan las juntas de socios, caramba, este emprendedor es grande, este me gustó. ¿El socio de mayores acciones o aportes tendrá más derechos que los demás? Un abrazo, sí. Keller. ¿Te fijaste? Este emprendedor es grande. Este es el país argentino. Sí, pero no. Las decisiones de los socios siempre deben tomarse por un número plural. Es decir, si yo estoy en presencia de un socio mayoritario que tenga, por decir cualquier cosa, el 51% de la participación accionaria, no quiere decir que él sea, entre comillas, el que mande. La persona que lo acompañe en su opinión, porque todas las decisiones se toman por un número plural de socios. Entonces, si yo tengo el 90% de la participación accionaria, no puedo votar yo solita, necesito que alguien me acompañe en mi decisión para poder lograr mayoría. Aunque, obviamente, la participación accionaria tiene que ver al momento de contabilizar los votos. El principio general es que las decisiones siempre se toman por número plural de socios. Ok. Nos preguntan por nuestro canal interno de tu proyecto si nos vas a compartir, la presentación también. Sí, lo que ocurre es que no sé cómo hacerlo, tienes que decirme cómo. Ya, no te preocupes, nosotros nos encargamos y lo vamos a subir también. Perfecto. Tengo un ayudante, en mi empresa es una pregunta que nos hacen, tengo un ayudante y por digitar un documento le pago 100.000 pesos. Okay. Hace 2 veces este ejercicio al mes. ¿Debo pagar prestaciones? No hay contrato laboral. Si esa digitación es un servicio profesional externo donde la persona que digita es autónoma en su actividad, es decir, si no hay contrato de trabajo, yo como contratante debo vigilar que la persona esté pagando sus aportes al Sistema General de Seguridad Social y no tengo obligación de reconocerle nada diferente a sus honorarios, ¿cierto? Fíjense que aquí no hay salario, aquí no hay prestaciones sociales, aquí no hay obligación de afiliación, aquí hay un tema completamente diferente. Sin embargo, yo como contratante de una persona natural que tiene autonomía jurídica para la realización de su labor, debo vigilar que se estén haciendo, porque todas las personas que devenguemos ingresos en Colombia debemos afiliarnos y cotizar al Sistema General de Seguridad Social. Perfecto. Entonces, los contratantes debemos vigilar que nuestro contratista esté llevando a cabo los aportes de la manera adecuada. Sin embargo, no hay contrato de trabajo, luego no surgen a la vida jurídica, las obligaciones que conlleva ese mismo contrato de trabajo. Listo. Esta pregunta la hizo @saberpublico. Un abrazo para usted también. Siguen habiendo más preguntas interesantes y voy a conectar tres preguntas que nos han hecho Dubán, nuestro amigo Camilo y Mafe Caicedo. Nos vamos a hablar un poquito de la ley 1429, de las empresas adheridas al tema 1429. Si quieres arrancamos con eso. Y nos hacen un par de preguntas y te conecto con eso si te parece, Marta. Una persona nos dice, ¿es cierto que de acuerdo al RUT que es Camilo, de Cali, un abrazo para Camilo que está en Cali, es cierto que si de acuerdo al RUT estamos obligados a pagar el CRE, y esto nos exime de un 4% de la seguridad social? Si quieres desmenuzamos la pregunta, Camilo, Mafe, Dubán, vamos con primero, ¿qué es la ley 1429? Para ubicarnos un poco de lo general y vamos a lo pequeño también, si te parece. Marta, yo entiendo la pregunta de Camilo. El Estado colombiano ha querido darle un incentivo a nosotros los emprendedores para crear nuestras nuevas empresas. Las pequeñas empresas que han surgido desde la vigencia de la ley 1429 han tenido cierto tratamiento favorable frente al Sistema General de Seguridad Social, frente a los aportes parafiscales, pero como la idea no es dejar desprotegido el sistema, nos estamos, porque yo también estoy, digámoslo así, bajo el imperio de esa norma, estamos también teniendo que
respaldar estos aportes que hemos dejado de hacer por otro lado y tenemos que cumplir con el impuesto del CRE. Todas las empresas que estamos bajo la ley 1429 tenemos que cumplir con el impuesto del CRE. Sobre todo, no podemos eximirnos de las obligaciones tributarias que están consignadas en nuestro registro único tributario. Entonces, mi querido amigo Camilo, si tu RUT dice como empresa que debes responder por el impuesto del CRE, tienes que responder por el impuesto del CRE. En una conversación que habíamos tenido fuera del aire con Gonzalo, yo le decía, si hay algo en la vida que uno no puede dejar de cumplir es con el pago de impuestos. Porque es nuestra obligación como ciudadanos, esto es nuestra obligación como empresarios y sobre todo la DIAN es una entidad que está muy pila con todas las empresas y con todos los responsables de impuestos en Colombia. Ahora, te quiero contar así de manera muy informal, es mucho más fácil cumplir con las obligaciones tributarias a tiempo que verse abocado a pagar las sanciones por no pago. No es nuestro tema, pero quiero adelantarles que el no pago de impuestos conlleva unas sanciones bastante costosas en donde no tiene nada que ver que seamos microempresarios, emprendedores. Las tarifas por el no pago de impuestos son altísimas y les recomiendo, muchachos, que empiecen a presupuestar el pago de impuestos, todos los que sean, y sobre todo, no dejemos de cumplir nuestras obligaciones tributarias. Una de nuestras obligaciones como emprendedores es mejorar nuestra sociedad, y a través del cumplimiento de nuestras obligaciones legales, como es el pago de impuestos, vamos a lograr hacerlo. Pero sí, la ley 1429 nos trae ciertas exenciones en pago de seguridad social y aportes para fiscales, pero nos obliga a cumplir con el pago del impuesto del CRE. Pero un amigo me decía ayer, oye, pero ¿para qué carajo pagamos? Carajo, tradúzcanlo con gatito, circulito, cuadradito, hashtag, la palabra que quieran. Carajo suena más bonito. ¿Por qué carajo pagamos impuestos si vemos que las calles están rotas? Además, dice una persona, dice, oye, pero si pagamos impuestos del CRE es tan alto, y somos microempresarios, somos emprendedores. Entonces, como las dos preguntas, ¿por qué carajo pagar impuestos? ¿Y por qué son tan altos, Marta? Es verdad, mire, yo creo que todos tenemos esa misma sensación de salir a la calle y decir, pero ¿quién se está comiendo mis impuestos? Esto está lleno de huecos, las calles están sucias. Creo que en todas partes hemos tenido como esa sensación de estoy cumpliendo con mi deber ciudadano, pero no se ve. Es verdad. Nosotros todos quisiéramos que nuestras entidades públicas fueran mucho más eficientes en la utilización de los recursos que nosotros destinamos para cumplir ese tipo de obligaciones ciudadanas que tenemos con el Estado. Pero finalmente, los impuestos que nosotros pagamos es el precio que tenemos que retribuirle al Estado por sus servicios, que todos quisiéramos fueran mejores, pero definitivamente de alguna u otra forma se prestan. A través de los impuestos nosotros redistribuimos el ingreso que recibimos como emprendedores, así seamos microempresarios, tenemos condiciones mucho más favorables que el 90% de las personas que viven en nuestro país. Los impuestos ayudan a ese tipo de personas a las que nosotros queremos directa o indirectamente apoyar con nuestro emprendimiento. Además que es un deber ciudadano cumplir con las obligaciones tributarias. No podemos escapar de ellas. Mi padre dice que hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Entonces, siempre teniendo en vista de eso, tenemos que siempre pensar pues que tarde que temprano vamos a tener que cumplir con nuestra obligación ciudadana. Si nosotros estamos en desacuerdo con la forma en la que se están invirtiendo los dineros de nuestros impuestos, la misma norma nos da una herramienta muy valiosa que casi ninguno de nosotros utiliza, y es el voto. Entonces, muchachos, cuando estamos que las personas que están decidiendo cómo se invierten nuestros impuestos no lo están haciendo bien, escribamos nuestra cédula y votemos por personas que pensemos que lo pueden hacer mejor. Pero no nos sustraigamos a la obligación de pagar impuestos, así veamos que la inversión no es la adecuada. No podemos dejar desamparadas a las personas que sí dependen del pago de nuestros impuestos, que son aquellas que reciben subsidios familiares, que reciben auxilios de familias en acción, y todos los programas del gobierno que de verdad funcionan dependen de nuestros impuestos. Okay. ¿Y por qué tan costoso? Es verdad, a veces uno siente que la carga impositiva que nos pone el Estado colombiano es fuerte, y por eso muchas personas se decantan por las sociedades de hecho. El hecho de que no nos constituyamos en persona jurídica no quiere decir que estemos escapando a los impuestos, que sentimos pesados frente a lo que estamos generando de ingreso. Lo único que hacemos es que cada una de las personas naturales que
conformamos esta sociedad de hecho, tengamos que pagar de nuestro propio patrimonio esos impuestos que no estamos pagando al no constituirnos como persona jurídica. Entonces, de todas formas vamos a tener que pagarlos, solo que van a tener una fuente diferente, ya sea como persona natural o persona jurídica. Pero tenemos que asumir esa obligación e irla provisionando en nuestras proyecciones contables. Tenemos que contar siempre con que la periodicidad del CRE, la periodicidad del IVA, la periodicidad de renta y los demás impuestos municipales y departamentales tenemos que tenerlos en cuenta en nuestros emprendimientos. Listo, o sea, el mensaje final, sí o sí somos ciudadanas y ciudadanos responsables y debemos pagar impuestos, me duelan o no me duelan las muelas, hagan lo que hagan, mi compromiso como emprendedora, lo dice Marta, nuestra abogada, no lo digo yo, no sé, Marta Hernández, nuestra abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social que nos está acompañando el día de hoy también. Dos preguntas más y me encantan. Una moda, y perdóname, yo soy bastante dummy en el tema, son los startups, los emprendimientos, los fines de semana de emprendimiento, los startups. Dice la pregunta, ¿los organizadores de esta startup tienen derecho sobre las ideas y proyectos que ahí se generan? ¿Cómo se protege esto, Marta? Dependiendo la forma en la que se hayan constituido. Precisamente por eso es que siempre recomiendo creemos una persona jurídica que reúna esos intereses. Cuando hay creaciones nuevas que se han originado de un trabajador a sus empleadores, es decir, cuando se han hecho en desarrollo de un contrato de trabajo, normalmente el patrono adquiere el derecho intelectual sobre las creaciones nuevas de sus trabajadores. Me imagino que tu pregunta se dirige más a la protección de la propiedad intelectual, al derecho marcario, al derecho de propiedad industrial y demás. Existe un procedimiento, obviamente todas las ideas que yo tenga, si son productivas, pueden ser susceptibles de protección. Existe un procedimiento para ello que se debe llevar a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada en Colombia de proteger las marcas, de otorgar las patentes, los derechos patrimoniales que podamos tener sobre nuestras nuevas creaciones. Es un proceso sencillo. La superintendencia tiene publicada esta información en su página web, que es sic.gov.co. Superintendencia de Industria y Comercio, corresponden las siglas sic.gov.co. Ahí nuestros emprendedores pueden leer cuál es el procedimiento. Siempre ante ellos tenemos que pagar unas tarifas para que la superintendencia lleve a cabo el procedimiento, pero si el concepto es favorable, se protegerá la propiedad industrial o el derecho marcario al que haya lugar, y se le otorgará la propiedad industrial a las personas que la soliciten. Pero sí, sobre las nuevas creaciones siempre hay derechos económicos y estos pueden ser susceptibles de patente. ¿Debemos contratar a hombres y a mujeres en igualdad de condiciones, Marta, en los emprendimientos? ¿O somos un club de Toby o un club, es lo más cercano que tengo, perdónenme, las y los más jóvenes, pero yo veo a Lulú y la pequeña Lulú, o un club de Lulú? Tenemos un caso en tu proyecto súper interesante, aparte de nuestra Andrea, nuestra periodista, tenemos a Cindy que también genera códigos, ese tipo de cosas. Entonces lo pregunto de tu visión desde lo femenino también. ¿Hombres y mujeres, solo hombres, o tenemos roles asignados un poco también? Me gustaría escucharte un poco también por ahí, Marta. Gonzalo, me encanta la pregunta. Yo desde mi condición de mujer, siempre he pensado que desde nuestro papel de género tenemos mucho que aportarle, no solo a los emprendimientos, sino a la sociedad. Pero desde mi punto de vista profesional te quiero decir que no hay una diferencia que se pueda palpar entre las capacidades de una mujer y de un hombre. Siempre tenemos competencias similares cuando tenemos formaciones parecidas, cuando venimos de orígenes parecidos, normalmente compartimos las mismas capacidades intelectuales, personales, de trabajo y demás. No desestimen nunca por razones de género la vinculación de una persona, ya sea hombre o sea mujer. Creo que las capacidades, habilidades para ocupar un cargo no deberían verse desde el punto de vista femenino o masculino, sino desde el punto de vista de qué me puede aportar esta persona con su formación académica, profesional, técnica a mi emprendimiento, y de qué forma puedo yo redundar mi negocio en favor de la persona que quiero contratar. Por supuesto, no nos fijemos tanto en el género a la hora de la contratación. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Un par de preguntas más, estamos a casi las 5 de la tarde en Bogotá, en Cali también, agradecemos a todas y todos su participación. Nos repreguntan,
el tema de las startups, salen personas reunidas en un espacio de 54 horas. La pregunta es, ¿el organizador puede usar esas ideas o las ideas pertenecen al grupo que lo preparó? Gonzalo, se cortó la comunicación al final de la pregunta. ¿Quisieras repetírmela, por favor? Muchas gracias, sí, muchas gracias, excúsenos. Volvemos a la pregunta de las startups. Hay grupos que se reúnen y se crean personas ahí, o gente que lleva un producto preparado, por 54 horas más o menos, un fin de semana entero. Y la pregunta una lluvia de ideas. Sí, y la pregunta es, ¿el organizador de esta startup se puede quedar con la idea creada o pensada por este grupo de personas? Mira, en principio, cuando ocurren estas sesiones como de brainstorming, como de catarsis que hacemos los emprendedores, las personas que acuden a ellas tendrían que aceptar de manera expresa que las ideas que ellos aporten a estas sesiones, digámoslo así, de lluvia de ideas, pasen a ser propiedad del organizador. Cuando yo no tengo la intención de transferir la propiedad de mis ideas, mal podría otra persona apropiarse de ellas, así hayan sido generosamente expresadas en un espacio de estos. Por eso es importante, como siempre, dejar al principio de cualquier emprendimiento muy claras las condiciones. Si yo quiero invitar a gente a que venga a mis charlas, a que departamos, a que tal, expresémosles desde el principio. Todo lo que ocurra en este recinto será de propiedad de todos, o será de propiedad de ustedes, o será de propiedad mía. De esa forma, yo acudiré a la organización a sabiendas de lo que me va a pasar. Pero si las personas, quienes han creado, quienes han generado la idea, no tienen la intención ni han accedido de manera expresa a ceder sus ideas a la organización de una startup, mal podría la organización utilizarlas como propias. Listo. 2 preguntas más. Cuando se celebran contratos por prestación de servicio, nos pregunta Keller, un abrazo para Keller de nuevas preguntas. Cuando se celebran contratos por prestación de servicio, ¿la empresa hace algún tipo de retención? Sí, cuando hay prestación de servicios debe hacerse retención en la fuente. Debe hacerse retención en la fuente. Las tarifas de retención en la fuente, si no estoy mal, porque no soy contadora, corresponden al 10 o al 11%, dependiendo de los ingresos, de los honorarios que se causen. Pero si ustedes desean, me comprometo a averiguar las tarifas exactas y a publicarlas en la página. Okay. Porque como les digo, no soy contadora, pero por supuesto que sí, todo contrato de prestación de servicios genera una retención en la fuente. Me comprometo a averiguar las tarifas. Gracias. Pero sí hay que hacer retención. Obviamente, si se hace la retención hay que pagar la orden de la DIAN, ¿no? La retención no es que yo me quedo con eso. Eso es un impuesto anticipado que le estoy yo cobrando al prestador de servicios. Entonces no es que yo me lo quede, no, yo tengo que pasárselo a la DIAN, pero la tarifa se las debo. Entonces aquí hay 2 recomendaciones importantes que nos hace Marta. 1, tener un abogado o abogada cercana. 2, también tener un contador o contadora que hagamos las cosas bajo el margen de la ley también. Por supuesto. Camilo, un abrazo grande, nos encanta su avatar también, parece como si fuera una carpa, una luz muy bonita. Dice, ¿algún consejo en cuanto a la protección de un producto, formulación, know-how, etcétera, cuando se ocupa el modelo de maquila? Sí, acudan a la Superintendencia de Industria y Comercio, hagan todos los trámites para averiguar si su producto que quieren encargar su producción a un tercero es susceptible de protección, protéjanlo y bajo esas circunstancias acudan a la maquila. Siempre que haya un derecho patrimonial sobre una nueva creación, mi recomendación es protéjanlo. Acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio y formalicen esa propiedad sobre esa nueva creación. Okay. Ahora, las condiciones de la maquila siempre son muy claras, ¿no? Yo le pido al tercero que fabrique lo que yo le estoy encargando con estas condiciones, con estos materiales. La persona que está llevando a cabo ese proceso no tiene derecho a comercializarlo ni a quedarse con nada. Sin embargo, protejan su propiedad intelectual, muchachos, que ese es el core de su negocio. La innovación es el alma del emprendedor. ¿Cuánto dura, una pregunta que nos hace Dubán, el proceso de registro de marca, de patente o derechos de autor? ¿Cuánto puede durar? Y la pregunta para coronar, me encanta, ¿es necesario un abogado o una abogada? Si me preguntas a mí si un abogado es necesario, te voy a contestar que sí. Pero, sin embargo, hay entidades del Estado que ofrecen los servicios de asesoría legal en diferentes campos. Por ejemplo, en materia laboral, muchachos, el Ministerio de Trabajo está a su disposición. Los inspectores de trabajo
son sabios en la materia, acudan al ministerio, ellos los atenderán con mucho gusto. El gobierno colombiano tiene un sistema muy bonito de información en internet, gobiernoenlinea.gov.co. Ahí encontrarán también las respuestas a sus preguntas, que a veces uno dice, ¿dónde encuentro tal cosa? Gobiernoenlinea.gov.co. Las superintendencias, la super de sociedades, la super de industria y comercio, la super financiera, todas tienen servicios al ciudadano en sus páginas web donde podemos encontrar información muy interesante. ¿Cuánto dura el trámite de registro de patentes? Mira, sé que hay unos tiempos definidos en la ley, no es mi especialidad, el derecho marcario es un derecho muy especializado, aquí no me atrevo a conceptuar porque no tengo presente la respuesta que quieres obtener, pero sí sé dónde la puedes encontrar, www.sic.gov.co. Ahí la superintendencia nos enseña cuáles son los tiempos y movimientos para derechos, para registro de derechos marcarios y demás. Ahí encontrarás la respuesta a tu pregunta. De acuerdo, a Luis Enrique también le decimos lo mismo, se lo enviamos por el Twitter y lo hemos puesto en el hashtag, tal como ese estuvo en una página bien interesante y bien dinámica, hasta con un video, una cosa bastante entretenida como para entender. La pregunta que nos hace también es, ¿hay alguna protección durante este registro, durante el proceso de registro? ¿Hay alguna protección de esta patente? Mientras radique nuestro maravilloso sistema, radicar los papeles, 800 documentos, y 20 sellos, y harta fila, ¿no es cierto? Perdónenme, ya. Los derechos patrimoniales sobre las ideas se pueden proteger, pero obviamente una cosa es tener una protección, un registro marcario, una patente de invención, y otra cosa es tener una idea que no está protegida por la misma, por un derecho de patente. Digamos que la patente lo que nos ayuda es hacer publicidad a los terceros y a enseñarles, estamos protegiendo este producto, esta nueva idea que tenemos, esto es nuestro. El problema, como les comentaba al principio siempre es de prueba. La patente anuncia al mundo, o los derechos de invención o los derechos de autor, anuncia al mundo, este producto, esta nueva idea, esta invención pertenece a fulanito de tal. Mientras no exista esa protección declarada por el Estado colombiano y por los estados que firman el Acuerdo de Cartagena, el problema será de prueba. ¿Cómo hago yo para demostrar que este producto, que esta invención es mía y no de un tercero que la está utilizando sin mi autorización? Entonces, sí existen derechos patrimoniales, pero el problema será de prueba. De hecho, la película, si te acuerdas bien, la película Red Social aborda un poco el tema, en el caso de Estados Unidos, el tema del patrimonio del Facebook, y ese pequeño emprendimiento que anda por ahí. Sí. Una pregunta más nos hacen, por favor. ¿Cuál es el tiempo mínimo por el que se debe hacer un contrato laboral? No existe un tiempo mínimo, existen diferentes modalidades de contratación dependiendo de las necesidades que como empleadores tengamos, pero hay muchas formas dentro del contrato laboral que podemos utilizar para contratos que no superen una duración extensa en el tiempo, digámoslo así. Dentro de la presentación que vamos a colgar van a verlos, pero si necesitan hacer un contrato de trabajo por un tiempo corto, les recomiendo, inclínense por el contrato a término fijo. Si es una obra específica que desean realizar o una labor específica, también existe un contrato por duración de la obra, y si definitivamente lo que necesitamos es ocupar una posición que tenga vocación de permanencia, que sea casi que acorde al negocio, utilicemos el contrato a término indefinido. Okay. No hay una duración mínima. El contrato de trabajo es flexible en ese tipo de pactos. Son las 5 de la tarde y casi 10 minutos en Bogotá y en Cali. Marta Hernández de Silvestre, nuestra abogada cabecera del equipo de mentores y mentoras. Te queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad, Marta. Casi siempre lo hacemos de una hora, habitualmente nos pasamos unos minutos, nos encanta cuando siguen surgiendo más preguntas también. Hay una serie en Netflix que a mi esposa y a mí nos encanta que se llama The Good Wife, La Buena Esposa, que es una serie de una abogada. Y el argumento final de un abogado siempre es el más importante, ¿no? En la justicia oral. Si hubiera que darle un mensaje y si fuera a tu juicio y argumentar del emprendimiento, a favor del emprendimiento, ¿cuáles serían los tips que tú darías como para un emprendedor o para una emprendedora? ¿Cuál sería como la frase final o las ideas finales? Dirías, esto es lo que hay que hacer. Muchachos, no dejemos de emprender. Nosotros como emprendedores estamos siendo los que estamos dinamizando la economía.
ya hemos llegado al emprendimiento o porque no hemos encontrado un lugar en donde nos podamos acomodar o porque los lugares que hemos buscado no nos han tratado bien y pensamos que podemos salir adelante con nuestras propias ideas. Pero siempre tengamos en cuenta que hay muchas personas que como nosotros están buscando empleo, están buscando su lugar en el mundo. La potencialidad que encontramos en el mercado laboral es infinita. No dejemos nunca de cumplir con las normas laborales. Primero, porque con eso estamos desde un principio sabiendo cuáles son los costos que vamos a tener que presupuestar para nuestro emprendimiento. Segundo, estamos generando empleo, estamos contribuyendo a la sociedad. Muchachos, duras de cumplir, pero nuestra principal responsabilidad como emprendedores es tratar de devolverle a esta sociedad que tanto lo necesita los valores que hemos perdido a lo largo de estos años. Entonces, la innovación, la autonomía, la responsabilidad que vienen con nuestro emprendimiento también implica el cumplimiento de las leyes y en especial de las leyes laborales. Espero que esta presentación, que esta charla les haya servido muchísimo. Como les decía Gonzalo, hago parte del equipo de mentores de la red de emprendedores. Por favor, no duden en consultarnos, que estamos para ustedes para apoyar. Marta, un abrazo grande. Acá en Bogotá se está, digamos, no oscureciendo, trabajando un poco el clima, es un poco más de frío. Estamos en la terraza de la casa de tu proyecto, pueden ver al final nuestros logos también. Hemos estado con Marta Hernández Silvestre, una encantadora abogada bogotana que trabaja en Cali, tiene su emprendimiento también. Es una suerte para nosotras y nosotros. Todos los miércoles de 4 a 5 y algo de la tarde tenemos la conversa. Hemos estado con Jeffrey Bula de Nueva York, hemos estado con Sebastián desde México, hoy estamos desde Cali, la próxima semana también estaremos con otra mujer emprendedora que nos hablará un poco de la tecnología. Están cordialmente invitados e invitadas también. Marta, un abrazo grande a la distancia, Cali. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu amabilidad, por hacer las cosas mucho más sencillas y no hablar de ninguna ley, ningún artículo, que cosa que se agradece para este mundo de dummies que no trabajamos. Un abrazo grande y será hasta la próxima, Marta. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Tu casa. Gracias a todas y a todos en América Latina, en Colombia, en Cali, en Bogotá, las diferentes partes del país. Sigan el hashtag La Conversa, sigan la cuenta de tu proyecto Tweet, es nuestra cuenta oficial. Sigan el proyecto de Emprendedores Bavaria. Recuerden que hasta el 18 de mayo tienen tiempo de subir los proyectos, arreglarlos, maquillarlos. Va a estar Marta y gente del equipo, nosotras y nosotros, respondiendo como mentores para apoyarlos y apoyarlos. Muchísimas gracias por su generosidad a todos y a todos. Al equipo de tu proyecto que siempre está back offline, que está atrás produciendo también. Un abrazo para todas y todos y será hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Seguimos girando.